Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Espero que en este momento te encuentres bien, que vaya todo perfectamente y de no ser así, siempre hay modos como para mejorar la vida desde la conciencia y la esperanza. Hoy quiero hablar acerca de un tema sobre el cual pues en algún momento tenía que hablar en este canal, eh, tratando de temas referentes a lo espiritual. Pues bueno, el tema de las sectas es un tema que no podíamos indefinidamente soslayar. Seguramente realizaré varios videos acerca de este tema y hoy quería hacer una aproximación partiendo desde el ego de las personas que se acercan, se vinculan o bien son captados por, por estas sectas de diferentes características, de diferente tipo, digamos, que existen, de sectas que no solamente son espirituales, las hay también de otro, de toda expresión y color, por así decirlo. Las hay de diferentes o con diferentes características y diferentes objetivos, más destructivas, menos destructivas, pero siempre con este carácter oscuro y oscurantista, que manifiestan al negar el pensamiento racional como cualidad fundamental del ser humano, del ego en tanto persona encarnada. Ya hemos hablado de, de la naturaleza del ego, de sus características, aunque tal vez sea necesario profundizar en algunos aspectos en algún momento futuro. Dicho sea de paso, si deseas que trate de algún tema específico, que realice algún video acerca de algún tema que sea de tu interés, pues escríbelo en los comentarios. Este, de paso siempre digo, escriban en los comentarios, den like a los videos si son de vuestro agrado, suscríbanse al canal en modo tal de ayudar a que este mensaje crezca, a que esta irradiación se expanda. Pero bueno, con respecto al ego, porque es un tema que se simplifica en modo tan espantoso, por llamarlo, por calificarlo de algún modo. Este, por parte también de grupos u organizaciones que pretenden luchar contra las sectas. Y bueno, ya hablaremos de la, del enfoque al menos insuficiente que suelen tener, y muchas veces estéril, en cuanto a lo que pretendidamente son sus objetivos, supuestamente. Porque claro, no se puede decir, bueno, sí, las personas que se involucran en sectas son gente rara y ya con eso ya tenemos, o personas que han sufrido traumas, o personas sumamente inseguras, o dependientes por sus rasgos de personalidad, etcétera. Todo eso puede tener alguna influencia, eso es cierto, no lo voy a negar, pero como suelen decir las personas inteligentes con respecto a diferentes temas, es más complejo. Así que, bueno, con respecto al ego, lo que suele suceder es que
Cuando hemos hablado del ego, muchas veces hemos hecho referencia a sus límites, en el sentido de, una vez conformada una identidad, el ego suele, no en todos los casos, pero es demasiado frecuente, suele rechazar todo aquello que se opone a esa identidad, a aquellas cosas con las cuales se identifica, a veces en modo hasta violento, etcétera. Pero sucede a veces que, por ejemplo, bueno, cada ser humano es literalmente un microcosmos, o sea, no se puede generalizar. Y cada ego es diferente, fruto de su propia historia, de su propia vida, de los acontecimientos que ha transitado y del modo en que ha asimilado mental y emocionalmente tales acontecimientos. Entonces no se puede generalizar, pero podemos brindar algunas características que nos permitan una aproximación para la comprensión de ciertos casos que pueden aplicarse, sin pretender ser simplistas. Por ejemplo, claro, muchas veces el ego hablamos de el cabeza de termo, que no permite que nada nuevo entre, que se aísla a todo lo nuevo, a intentar comprender otros puntos de vista que no sean aquellos desde los cuales se ha basado su propia construcción, la propia construcción de su identidad egoica. Cabeza de termo. Cuando yo era más chico se hablaba de alcornoque. Esto me hace ver como viejo, pero claro, alcornoque, como el corcho que se aísla, que no permite que nada entre, que en sentido, digamos, de aportar a un crecimiento y a la expansión de su conciencia. Porque precisamente las sectas buscan anular al ego y lo que aquí intentamos es precisamente que no. Apuntamos e intento hacer un aporte a la expansión de la conciencia, al perfeccionamiento del ego, y no a su anulación. Pero claro, sucede que, así como lo más común es que el ego rechaza aquello que siente como ajeno, pues no todas las historias van por ahí. Sucede, incluso llegando a casos extremos, podemos hablar de egos que están literalmente o de algún modo hartos de ser quienes son, hartos de su propio ego, hartos de lo que han construido, o al menos no conformes con quienes son, con aquellas cosas con las cuales se han identificado. Podemos hablar incluso de, en este sentido, del concepto de ego fallido, análogo al concepto de estado fallido, cuando hablamos de naciones que no han logrado desarrollarse por distintas características, por distintos acontecimientos que les han tocado transitar. Y bueno, con el ego obviamente no es lo mismo, pero podemos establecer cierta analogía. Entonces el ego fallido, el ego que siente que su vida no tiene sentido, incluso busca, consciente o inconscientemente, anhela dejar de ser. Pero en lugar de buscar un sentido que lo perfeccione, que de algún modo resignifique aquellas historias, aquellos acontecimientos que le han tocado transitar, pues está cansado y dice basta. Y no en todos los casos, pero sucede que a veces se da la convergencia entre ese tipo de ego y las sectas ahí intentando, haciendo su labor de captación. A veces autojustificándose, a veces creyendo en lo que hacen, a veces directamente con fines egoístas y engañando deliberadamente. Hay de todo,
pero lo que cuenta son los resultados inarmónicos que generan y que precisamente no promueven la expansión de la conciencia, sino todo lo contrario, el retroceso y la anulación del ego en tanto del ego en sí. Entonces, claro, sucede eso. También puede suceder en el caso de personas más jóvenes, cuando hablábamos de las fases de la vida que van constituyendo al ego, la fase de afirmación en la infancia, donde el ego se identifica y toma en modo acrítico todo aquello que viene de su entorno, de instituciones escolares, de la familia, etc. En la fase de la adolescencia niega eso, y en la fase adulta pues realiza su propia síntesis superadora, y lo deseable es que a lo largo de su vida vaya realizando nuevas síntesis superadoras para ir creando una identidad cada vez más expandida en su búsqueda de la verdad y en su búsqueda de sentido a su propia vida. Pero ¿qué sucede a veces? Sucede que la persona, ciertos egos, ciertas personas, no, o bien no logran realizar esta fase de negación, como que quedan en esta fase de afirmación infantil, y bueno, y no obviamente en algún momento sienten que eso no es suficiente, y ahí aparece a veces el contacto con ciertos grupos sectarios, y entonces, en lugar de realizar una negación de lo afirmado para luego proceder a una síntesis superadora en la adultez, pues no, directamente niegan al ego. Y claro, como bien dice Madame Blavatsky, el vacío no existe, siempre es llenado por algo en el ser. Entonces, claro, ahí la secta pues anula a ese ego, reemplazándolo por un ego que le es funcional, en el cual anula en gran medida, nunca en su totalidad, afortunadamente, pero lamentablemente en gran medida, su capacidad de razonar, brindándole un falso sentido a su vida, una falsa síntesis superadora, en realidad no es una síntesis, es una negación de ese ego para reemplazarlo por otro. Esto tiene que ver con el concepto también de alienación. Entonces también a veces suceden en ciertas historias que el ego, al no lograr, al no haber realizado esta negación, al haberse quedado en modo acrítico y luego siente como que, sí, pero estas cosas no tienen sentido, pues ahí aparece la secta y capta, y lo estoy diciendo, digamos, en modo muy esquemático, es más complejo, pero digamos, anula entonces a este ego frustrado por no haber podido realizar esa negación dialéctica y posteriormente esa síntesis superadora constitutiva de una identidad más o menos propia, que nunca es completamente propia. Pero la secta anula esa posibilidad porque le es funcional. Un ego que, a ver, que supuestamente es, la secta dice, cuando es pseudo espiritual, no es, es, ahora te convertimos en un ego funcional a nosotros. No, ahora te hemos liberado de tu ego y ya no tienes ego y ahora puedes ser libre. Ay Dios, cómo se utiliza la libertad en este tiempo, bastardeando ese concepto y esa idea sublime y esa realidad potencial para la humanidad tan sublime. Pero bueno, entonces vemos cómo el ego muchas veces, por sentirse carente de sentido, es fácilmente en modo relativamente fácil, captado por ciertos grupos sectarios.
Y no es que se anula al ego, sino que se anula, sí, el ego de la persona para reemplazarlo por otro ego alienado, funcional. ¿Mm? Ahora, claro, ¿por qué existen tantas personas que no solamente en estos casos, sino en diferentes casos, incluso habiendo realizado una síntesis superadora, padres de familia, madres, en algún momento sienten, no, pero mi vida ya no tiene sentido, no me satisface. Eso también favorece esa captación por parte de sectas. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual tantas personas en este planeta y en esta época sienten que su vida no tiene un sentido que realmente les brinde ese entusiasmo, esa alegría para vivir, ese sentido en lo más profundo, en el más profundo del significado de esa palabra y de ese concepto? ¿Por qué tantos? Que son tontos, como muchas veces se simplifica, no, de ninguna manera. Incluso personas valiosísimas en su búsqueda de la verdad, pero al desviar su camino, pues caen en este tipo de ámbitos. Así que bueno, este video sería como para comenzar a hablar de este tema tan complejo. No pretendo aburrirlos con inmensas elucubraciones, pero, digamos, tampoco simplificar, como suelen hacer muchos pseudocríticos que terminan siendo funcionales a esos grupos sectarios. Bueno, desde aquí, una vez más, les envío luz y bendiciones.